Grabando. Ya, saben que los que, si no quieren participar, pueden apagar sus micrófonos y cuando quieran hablar, me escriban por el chat o me pueden interrumpir, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo doy día para aprovechar el tiempo y yo dije a las 12 y a las 12 vamos a comenzar. Lo de hoy día es la clase de la Guerra del Pacífico, una clase muy, pero muy entretenida, ¿ya? Y vamos a analizar dos cosas muy importantes. Les voy a compartir pantalla. Acá está. Como saben, después de grabar la clase, está en un segundo, estamos grabando, ¿cierto? Sí, ahora sí. Después de grabar la clase se las voy a enviar junto con un link de un video para que puedan ver. Ya ese video también es voluntario. Ya, lo de hoy día entonces, Guerra del Pacífico. Seguimos trabajando este proceso de reconocimiento del territorio, de la conformación del territorio nacional en nuestro país durante el siglo XIX, la misma unidad, ¿ya? En esta ocasión, la Guerra del Pacífico fue una anexión de territorios por la vía bélica, ¿ya? Lo que hemos trabajado antes ha sido por la vía de anexión, incorporación, la vía pacífica. Aquí fue una guerra propiamente tal, ¿ya? Vamos, ya. La clase anterior, el video que envié la semana pasada, el lunes, fue el proceso de ocupación de la Araucanía, donde trabajamos las causas y consecuencias, y por qué era importante ocupar la Araucanía, ¿cierto? Por esta continuidad geográfica de Chile, lo mostré en un mapa, por los recursos económicos, también por hacer soberanía, y abordamos algunos puntos importantes de la ocupación y sus respectivas consecuencias. Ya también trabajamos las estrategias de ocupación, ¿cierto? Esta confiscación de tierra, la colonización con los europeos y estas reducciones indígenas cuando eran sacados sus territorios y enviados a la precordillera o a las zonas costeras donde la tierra no es tan fértil y eso atenta directamente contra los indígenas que trabajan y viven de la tierra, ¿ya? Eso fue en gran medida la clase anterior, ¿ya? Lo de hoy día vamos, dos cosas importantes, analizar las causas y consecuencias de la Guerra del Pacífico. Todas las batallas, la campaña de Lima, de Arica, de la Sierra, de campaña de Bolivia, La Paz, no son tan relevantes. Ya si quiere alguien le puedo enviar alguna pantallazo, alguna imagen con todas las campañas de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Pero siempre se trabaja de dos formas. Causas, Profesor, dime. esta clase va a quedar grabada, ¿cierto? Todas las clases están grabadas siempre, ¿ya? Tengo un pequeño percance, pero no es necesario explicarlo. Gracias. Ya, vale. Todas las clases van a quedar grabadas siempre por algún motivo, si se les va al internet o porque no pueden llegar por algún motivo personal o familiar. Todas las clases van a estar grabadas, ¿ya? Y van a estar subidas desde el mismo día que yo la grabo. Espero después de la tarde va a estar en internet con el correo correspondiente con el PPT, ¿ya? Vuelvo. Entonces, vamos a analizar las causas y las consecuencias de la Guerra del Pacífico, que es lo más importante. Esta materia la vieron en básica, si la memoria no me falla, y les dejo la siguiente pregunta. Si alguien le quiere responder, no hay ningún problema si la puede escribir en el chat o me puede hablar en este momento. ¿Recuerdan contra quién se enfrentó Chile? ¿Ya? ¿Por qué se llama Guerra del Pacífico? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Qué ganó Chile? ¿Qué perdió Chile? ¿Alguien quiere contestar eso? Yo, profe, Ya, vamos. Chile se enfrentó a Perú y a Bolivia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ganó o perdió? Ganó, Ya ganó, ya. Ganó cosas muy importantes como que ganó nuevos territorios. exacto. Y si El ganamos nuevos, monopolio comercial del salitre. exacto, si ganamos nuevos territorios, automáticamente ganamos nuevos recursos económicos y principalmente el salir, que lo vamos a explicar en la clase hoy día. ¿Ya? Muy bien. Profe, Dime, además de quitar el litoral a Bolivia y de destruir todo Perú. no sé si todo Perú, ¿ya? Pero La mayoría. gran parte de Perú y controlar la capital de un país automáticamente afecta contra la estabilidad económica del país, ¿ya? Ujú. Ya. ¿Es posible relacionar este conflicto? Alguien escribió. Exacto, ganó la batalla. ¿Es posible relacionar este conflicto bélico con el desarrollo industrial y el capitalismo experimentado durante esta época? ¿Chile se desarrolló industrialmente o no? ¿Chile era capitalista? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Recuerdan eso?
Ya. Si no Por lo recuerdan, que yo sé, dime. Profe. nunca ha sido industrial, siempre ha sido subdesarrollado con más importancia en la exportación. Ya, Profe, bien, dime. eh, ¿es posible relacionar el conflicto con el desarrollo industrial? Ya que en Chile, después de ganar la guerra, se exportaba todo el salitre hacia la gran industria, especialmente en Inglaterra y en Europa, donde Sí, ahí se industrializaba para generar productos. bien, sí, puede ser, ya. Como dijo alguien arriba antes, Chile nunca ha sido un país industrial, ya. Ha intentado industrializarse. Chile en esta época, después de la Guerra del Pacífico, tuvo una industria incipiente ya con controlar las salitreras, que lo vamos a explicar, pero tiene una relación. Y recuerden también que Chile en el siglo XIX era capitalista, ya porque Chile siempre es aliado de Estados Unidos, el capitalismo, la exportación, la importación de productos, la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas son preguntas para que ustedes vayan reflexionando en torno a la clase de hoy día. Ya, comenzamos entonces. Los antecedentes de la guerra. Primero ya, sabemos que la Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico entre Perú, Bolivia y Chile en el siglo XIX, desde el año 1879, con la ocupación de Chile de la ciudad de Antofagasta, que era boliviana, hasta la rendición de Bolivia en el año 1884, ¿ya? Es el contexto histórico, línea temporal, ¿ya? 1879-1884. Estamos bajo los gobiernos de qué tipo? Liberales. Gobiernos liberales, ¿cierto? Los gobiernos liberales se acaban en el año 1891, ¿ya? Antecedentes de la guerra. Antes de comenzar la guerra, se recuerdan que había el principio de utis possidetis, que todos los países de América Latina iban a mantener los mismos... ¿Cómo? Ya. Iban a mantener las mismas fronteras que le había dejado el Reino de España, ¿cierto? La corona, ¿ya? Y esto automáticamente promovió pugnas entre los países porque las fronteras eran imprecisas, ¿cierto? Chile decía yo empiezo en Copiapó, Bolivia decía yo empiezo más abajo, lo mismo con Perú, y esto empezó a promover pugnas entre los países que habían nacido en el siglo XIX, Chile en este caso. También, otro punto importante, recuerden lo que Chile era un país modelo también para América Latina, porque había tenido un desarrollo importante con los gobiernos conservadores y con los gobiernos liberales. Recuerden también esto muy importante, Chile había ganado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿cierto? Desde el año 1836 hasta el año 1839. Antes de la Guerra del Pacífico existió una guerra contra Perú y Bolivia, ¿ya? Una guerra por el afán expansionista de Perú y Bolivia y por el tema de Portales, que decía que Chile estaba en peligro en este dominio boliviano y peruano con el tema de la doctrina Monroe, ¿cierto? América para los americanos y por el afán expansionista, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, muy importante, que después del año 1840 principalmente se empiezan a encontrar diferentes recursos mineros en la zona norte del actual Chile, ¿ya? Principalmente en Antofagasta y en Tarapacá, ¿ya? Recursos mineros como el guano y el salitre, ¿ya? El salitre es un mineral que es utilizado, que era utilizado para la agricultura, era un fertilizante, ¿ya? También para otro tipo de productos, lo mismo con el guano, ¿ya? Y en la zona norte de nuestro país, que es en la actualidad, existía mucho salitre, se empezó a utilizar y se empezó a vender hasta grandes potencias industriales que necesitaban materias primas. Recuerden que en Europa estaban las revoluciones industriales y si la población aumenta y aumenta el desarrollo industrial, necesitan más recursos económicos de los países que exportan materias primas y en este caso era Chile, ¿ya? Bolivia y Perú. Bueno, Bolivia y Perú, después Chile. Entonces, otro punto importante es la expansión de Chile en el norte. Chile, ya con esta frontera que era poco clara entre Chile, Perú y Bolivia, se empieza a expandir en el norte, no territorialmente, sino con capitales, ¿ya? Las personas chilenas se fueron a vivir a Antofagasta y a Tarapacá, y los principales empresarios de Chile fueron a invertir dinero a Perú y a Bolivia para ganar en las salitreras, porque era un negocio, ¿ya? Iban para allá, llevaban sus recursos, llevaban sus familias y se iban a sentar y generaban las grandes empresas, ¿ya?
Entonces Chile en el siglo XIX, cuando se encuentran estos recursos minerales, lentamente se va expandiendo, ¿ya? ¿Claro eso? Sí. Ya. Si no hablan, recuerden la dinámica, el dedo para arriba. Ya no hay ningún problema con eso. Ya. Gracias, Mateo. Gracias, Vicente. ¿Ya? Acá les dejo una fuente, las típicas fuentes de historia que son muy importantes, que no las voy a leer yo, ya, que lata. Habla sobre los inmigrantes chilenos en Antofagasta y en Tarapacá. Ya en el año 1875 se hizo un censo y pueden leerlo claramente y van a observar la cantidad de chilenos que había en territorio boliviano y peruano. Ya es como en la actualidad se han dado cuenta que Chile recibe muchas personas extranjeras, peruanos, colombianos, venezolanos y actualmente muchos haitianos, ¿cierto? Pasó lo mismo en el siglo XIX, pero los chilenos iban a otras partes, ¿ya? Y acá les dejo la siguiente pregunta en torno a esta fuente. Sugerencia, una pequeña sugerencia. Cuando yo dejo fuentes y dejo preguntas, no es necesario que ahora me las respondan a mí directamente, las pueden responder en sus cuadernos porque muchas de estas fuentes, no las mismas, pero muy parecidas, pueden salir en la siguiente evaluación. Sugerencia, ¿ya? Lean la fuente y responden la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de los migrantes chilenos según la fuente? ¿Habían muchos inmigrantes? ¿Pocos eran importantes? ¿Dónde estaban ubicados principalmente? Tengan eso a la hora de responder, ya en mente. Eso es lo primero. Los antecedentes. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Vale. Ahora nos vamos a las causas de la Guerra del Pacífico, ya que como todo conflicto bélico, tiene muchas causas, ¿cierto? Hemos trabajado en historia, ustedes saben que no hay una causa que lleve un conflicto, si es multicausal la historia, ya hay causas económicas, políticas, demográficas, culturales, sociales, ya lo mismo pasó en la Guerra del Pacífico, muchas causas. Ya, diapositiva 6, y también tengo mi apunte porque algunas cosas se me olvidan, ¿ya? Diapositiva 6, entonces, causas de tipo estructural, ¿ya? Las causas económicas, políticas, demográficas, también hay causas coyunturales, cuando pasa un proceso y eso lleva a la guerra, ¿ya? Que también lo vamos a abordar. Causas estructurales. Punto número 1, una causa de tipo económica, los intereses económicos en la zona del desierto de Atacama. Tanto Perú, Bolivia, como Chile, empiezan a ver que en Atacama, en Antofagasta y también en Tarapacá, existían muchos recursos que podían ayudar a las arcas fiscales del país. Por ende, el que controlaba esos recursos iba a tener una mayor cantidad de dinero. ¿Ya? Muy importante que tengan eso en consideración. Por eso que lentamente, después del año 1840, empiezan a preocuparse de esa zona en específico. Los segundos son causas geopolíticas, ya que están orientadas principalmente a tratados, ¿ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Ya? Lo primero, interés económico. Lo segundo son los tratados, ¿ya? Chile, Bolivia y Perú firmaron diferentes tratados en el siglo XIX, ¿ya? El primero, tratado del año 1866, voy a ver si puedo escribir, ¿ya? Fue un tratado con Bolivia, donde se decía claramente que este era el límite de Chile y Bolivia, ¿ya? El límite de Chile y Bolivia iba a ser el paralelo 24, ¿ya? Este de acá. ¿Dónde está? Dejen pillarlo. Este de acá. ¿Lo ven, cierto? Sí, profe. Ahí está. Límite de Chile y Bolivia en el año 1863, ¿ya? Y en el paralelo 23 y 20, ¿se acuerdan, cierto, de los paralelos de los meridianos, cierto? No tengo que explicarlo, ¿se acuerdan? Me imagino que sí. Sí, profe. Ya, ya, Esa zona de beneficios mutuos, ¿o no? exacto. Muy bien. Ese era el límite de Chile, el 24, ¿ya? Y entre el 23 y el 25, de aquí hasta acá, ya, toda esta zona de acá, se ve claramente, coloqué la imagen más clara que encontré, ¿ya? Era una zona económica compartida, como acaban de comentar, ¿ya? Donde ambas
ambos países, cuando ganaran por la venta del salitre, iban a compartir sus ganancias, ¿ya? Era como un trato de amistad, ¿cierto? Era un trato de amistad y económico. O sea, tenemos nuestro límite claro, tenemos esta zona del 23 al 25, donde tú y yo, Bolivia, vamos a exportar salitre, minerales, vamos a cobrar impuestos a estos grandes capitales extranjeros y vamos a repartirnos. Súper en buena, somos amiguis, puño, ¿ya? ¿Vamos bien ahí? Es el primero. No olviden esto, 24 era el límite, ¿ya? Antofagasta actualmente, partido casi por la mitad. Aquí está el desierto de Atacama. El otro tratado importante, que está orientado al ámbito geopolítico, ¿ya? Que son tratados, límites, es el del año 1874, ¿ya? Donde se mantuvo el límite en el paralelo 24, ¿ya? Acá mismo, y vean dónde comienza Chile ahora, ¿no? Casi en el 18, ¿ya? Para que vean lo que ganó después de la guerra, que lo vamos a explicar, ¿ya? Mantuvo el límite 24, ¿ya? Importante, no lo olviden, el límite 24, acá está en rojo, ¿ya? Y Chile renuncia a sus beneficios en esta zona compartida, ¿ya? Le dice Bolivia, yo renuncio a los beneficios en esta zona compartida, pero tú haces algo por mí, ¿ya? ¿Qué hizo Bolivia? ¿Qué creen? Los impuestos, ¿no? Ya, Sí, que que el Estado de Bolivia no podía elevar los impuestos a empresas chilenas en el exacto. territorio boliviano. Muy bien. Entre el paralelo 23 y 25, nuevamente en esta zona que estaba un poquito convulsionada porque era importante, Bolivia le dijo esto, el presidente de Bolivia, el dictador que se llamaba Hilarión Daza, le dijo, yo Chile me comprometo contigo que durante los próximos 25 años yo no te voy a subir el impuesto para el tema de la venta de salitre, ¿ya? Por ejemplo, si el impuesto era de 5, por decir alguno, ¿ya? Un ejemplo, el impuesto se iba a mantener de 5 durante los próximos 25 años, y eso para Chile era bueno, porque ya dijo, renuncio a mi zona compartida, pero ahora las ganancias que van a ser mías por venta de salitre van a ser solamente para mí y los impuestos van a ser los mismos, ¿ya? No van a subir. Y ustedes saben que cuando los impuestos suben, eso afecta de una forma muy considerable a la economía de un país y a las ganancias, por ejemplo, de estas salitreras, que lo vamos a explicar. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí entonces? Primero, 1866, Tratado del Paralelo 24, límite 23-25, zona compartida. Segundo, sigue el límite del 24 y Chile renuncia a los beneficios de esta zona compartida y le dice a Bolivia que no le suba los impuestos durante 25 años. Ya ténganlo en mente. Y el otro importante es el Tratado Secreto del año 1833. Y esto lo quiero dejar muy claro, ¿ya? Siempre en los conflictos bélicos existen diferentes visiones de los que ganan, de los que pierden y de las personas que son neutras, ¿cierto? No es la misma visión de nosotros que somos chilenos a las personas que son bolivianas. Se enseña esta guerra de diferentes visiones, de diferentes puntos de vista, ¿ya? Para que lo tengan claro lo siguiente. En el año 1873 se firma un tratado secreto entre Perú y Bolivia, que para los peruanos y bolivianos era un tratado de asistencia, un tratado de amistad, ¿ya? Pero para nosotros los chilenos era un tratado secreto, era una alianza militar para atacar a nuestro país. ¿Se entiende, no? Vale, ¿ya? Son las dos visiones, tratado secreto de allá, tratado secreto de acá, ¿ya? Y esto también generó mucha problemática y mucho ruido en esta época porque acuérdense que Chile ya había tenido una guerra con Perú y Bolivia en el año 1836 y la había ganado y ahora nuevamente Perú y Bolivia eran aliados. Perú y Bolivia hasta el día de hoy tienen buenas relaciones diplomáticas, siempre han sido como aliados políticos y económicos, ¿ya? Para que no lo olviden. Además de compartir muchos lazos culturales. Sí, también por el tema del proceso de la colonia, el tema indígena también es muy fuerte en Perú y en Bolivia, muy bien, ¿ya? Excelente. Entonces aquí tenemos las causas económicas, las causas geopolíticas y los dos tratados y el tratado de secreto de asistencia de amistad militar entre Perú y Bolivia y la visión chilena que era una
declaración de guerra, que en realidad estaban contra Chile. Ya, seguimos avanzando. 7. Acá tenemos el recurso 34, que nos da a conocer una interpretación de las causas económicas, ¿ya? ¿Por qué era importante esa zona del desierto de Atacama para Chile, para Perú y para Bolivia? ¿Ya? Tampoco, no lo voy a leer, esto se los dejo a ustedes, también van a tener el PPT para que lo respondan con tiempo. Ya si no alcanzan ahora pueden responderlo con tiempo después de la clase, no hay ningún problema. Quiero que lo lean, ¿ya? Van a entenderlo, es súper sencillo, ¿ya? Que destaquen el contexto primero, por ejemplo, el contexto es conflicto bélico de algo, ¿ya? El contexto fue en el siglo X y tanto, ¿ya? Y segundo, quiero que destaquen esto, que también está, hace alusión acá, y también lo abordamos en las diapositivas anteriores. Destaquen la importancia de la migración chilena a Antofagasta y Tarapacá. ¿Fue importante? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué dice la fuente en torno a la migración chilena? ¿Por qué era importante para Chile controlar Atacama, Antofagasta, Tarapacá, etcétera? ¿Ya? Eso con esta diapositiva. ¿Ya? Esto es para que ustedes lo respondan. Yo no lo vamos a responder ahora, ¿ya? Ya. Como ya lo comenté, hay causas estructurales de la guerra, ¿cierto? Causas sociales, políticas, demográficas, geopolíticas, ¿ya? Y también hay una causa coyuntural, algo que sucedió y que provocó la guerra. Por ejemplo, ¿ya? Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, ¿cierto? Con Hitler. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, cuando muere el archiduque Francisco Fernando en 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo comienza la Guerra del Pacífico? Con esto, ¿ya? Con lo siguiente, con el aumento de impuestos por parte de Bolivia a Chile. Pero esto pasa por un contexto internacional muy importante. En el año 1875, el mundo está en plenas revoluciones industriales, Europa está avanzando de una forma significativa, empieza a surgir este concepto de la Belle Époque, ¿se acuerdan o no? ¿Qué cosa, profe? De la, ¿De bella, qué? de la bella época, de la idea del progreso indefinido, ¿se acuerdan de esas cosas o no? No mucho. Ya. Ya en Europa había una bella época y había una idea del progreso indefinido porque Europa estaba avanzando de una forma significativa en ciencia, en tecnología y en desarrollo industrial, ¿ya? Pero en el año 1865 ocurrió una crisis económica y recuerden que el mundo está interconectado. Cuando pasa algo en Europa o en Estados Unidos afecta directamente a las naciones que somos exportadores de materias primas, ¿ya? Y empieza a ocurrir esta crisis económica y Perú y Bolivia realizan dos cosas. Primero, Perú dice lo siguiente: yo soy dueño de Tarapacá, es mi territorio y lo que voy a hacer es nacionalizar las salitreras. O sea que las salitreras, las grandes empresas que trabajaban con el salitre, pasan a manos del Estado de Perú y por ende se le quitan a los privados, que en este caso eran los chilenos, ¿ya? Porque el chileno era extranjero, porque Tarapacá era de Perú. Y lo segundo, en el ámbito de Antofagasta, en esta zona, el dictador Hilarión Daza dice algo similar. Yo voy a proteger la economía de mi país y yo le voy a subir el impuesto a Chile por la exportación de salitre, ¿ya? Para cuidar la economía de Bolivia. Y esta subida de impuestos automáticamente rompía ¿qué tratado? ¿De qué año? 1874. Exacto, rompía el tratado que había durado solamente 5 años, ¿ya? No duró, no duró los 25 años que tenía que durar hasta el año 1899, sino que duró hasta el año 1879, ¿ya? Y ese aumento de impuestos llevó a que el Estado, a que Bolivia quisiera controlar las empresas salitreras que habían en Bolivia, que principalmente eran chilenas, y el Estado chileno dijo, no, esto no puede estar ocurriendo porque están atentando
contra los capitales chilenos, los capitales privados, y ahí comienza la Guerra del Pacífico, ¿ya? Empieza con la ocupación de Antofagasta para evitar que Bolivia expropie y le quite las salitreras a los chilenos, ¿ya? La Guerra del Pacífico comienza con la ocupación de Antofagasta, no lo olviden, ¿ya? Entonces, la causa coyuntural es el aumento de impuestos por parte de Bolivia, pero que este aumento de impuestos y también la nacionalización del salitre por parte del Perú estuvo orientada por esta crisis económica internacional. Ya tuvo una causa. Y quiero que lean el recurso, que da a conocer de una forma muy sencilla la causa y que respondan estas dos preguntas. Señala los factores que provocaron la crisis mundial del año 1875. ¿Ya? Y explica por qué esta crisis afectó a la economía de Chile y a sus países vecinos. ¿Cómo habrá afectado? ¿Afectó a las materias primas? ¿Afectó al campo industrial? ¿En qué afectó? Lo dice la fuente. ¿Vamos bien ahí? Sí. Dedos para arriba. Veo del Christopher. Estoy bajando. Juan José, Vicente, vamos bien. Félix, Benjamín. Bien, ¿ya? Entonces, la causa coyuntural, el aumento de impuestos por parte de Bolivia a nuestro país. Ya, seguimos avanzando. Acá les dejo caricaturas, ¿ya? Del proceso. Primero, acá tenemos una noticia que nos da a conocer el impacto de lo que pasó con esta declaración de guerra de Bolivia a Chile, de Chile a Bolivia, después de Perú a Chile, después de Chile a Perú, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? De acá dice, todo el pueblo con el gobierno para defender la patria. Viva Bolivia, viva el Perú, abajo Chile. Ya claramente esto es algo orientado a la visión boliviana, ya que también es válida. Tengan en consideración siempre eso. Las visiones de los conflictos bélicos son válidas desde el punto de vista que se está dando a conocer, ¿ya? De acá dice, el 14 de febrero, las tropas asaltaron el puerto de Antofagasta para intentar evitar esta expropiación de salitreras en Antofagasta, donde había muchos capitales chilenos y era territorio boliviano, ¿ya? Acá, esta es una caricatura que quiero que me digan qué les parece, qué piensan de esto, qué representa este monstruo y esta persona, qué creen que representa. Perú y Bolivia, ¿no? Sería Chile versus Perú y Bolivia. Claro, ¿ya? Sí. Y nos da a conocer algo muy importante también de la guerra, ¿ya? Ya. Perú, Bolivia, Chile. Chile con el garrote, ¿cierto? Y Perú y Bolivia, ¿ya? Bolivia era muy precario, ya era pobre. Perú era como el que estaba más estable económicamente y Chile era el que estaba contra los dos. Ya esto para que lo tengan en mente. Bolivia está como bien recaído acá. Esta sería la representación de Bolivia, aquí sería Perú que sigue batallando hasta el final. ¿Ya? Y aquí está el garrote chileno. ¿Ya? Pero en gran medida es eso. Como, esta es una visión de cómo Chile se enfrenta a Perú y a Bolivia. Y acá también está una visión que quiero que ustedes analicen y que me digan qué quieren dar a entender esta visión. ¿Será una visión chilena? ¿Será una visión peruana o boliviana? ¿Qué creen? ¿Me hizo papitas cocidas, paro? Yo diría que sería chilena. Ya, sí, podría ser por. Pero mamá, si nunca estás aquí en la casa para cocinar, ¿cómo te va a aburrir? Apaguen el micrófono, por favor. Ya. Líos domésticos. Por donde sale Chile dando el último, a Lima el último golpe. A la alianza, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Yo lo veo desde otro punto de vista. Mira, analízalo mucho mejor, ¿ya? Es una visión que puede ser interpretada chilena, pero yo diría que es una visión más peruana que boliviana, porque claramente se ve cómo estos dos soldados representan a los chilenos y cómo vienen con diferentes ganancias desde Lima, ¿ya? Es otra cosa muy importante. Nosotros en la Guerra del Pacífico para Perú y para Bolivia fuimos las personas que fuimos a saquear, que fuimos a invadir, que controlamos a Santa Antofagasta y Tarapacá. Y en la visión nuestra reclamamos lo que era justo, no se cumplieron los tratados, fuimos a defender a Antofagasta a los chilenos, ¿ya? Para que vean las dos visiones, totalmente diferentes, ¿ya? Pero esto representa cómo los chilenos van a Lima y traen diferentes recursos y es una visión más peruana.
¿Claro con eso? Sí, profe. Vale, Christopher, bien. Benjamín, bien. Félix, bien. Cristóbal, bien. Bien, ya. Ahora ya nos queda, vamos avanzando muy bien, ¿ya? Ahora les quiero dejar dos visiones, ¿ya? Como ustedes saben, siempre los conflictos tienen diferentes visiones y yo quiero que ustedes lean las visiones y se hagan su propia idea del conflicto, ¿ya? Yo lo explico de la forma más objetiva posible. Acá tenemos una visión de Bolivia de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Este es el pensamiento de Bolivia, por qué suben los impuestos, por qué estaban contra Chile, y todo lo relacionado con los bolivianos. Yo quiero que lean la fuente, la perspectiva boliviana, y que respondan las dos preguntas que están a continuación. Señala cuáles serían los motivos que provocaron la Guerra del Pacífico según la perspectiva boliviana, ¿ya? Porque según la nuestra es por el aumento del impuesto, es por el control del norte y por los tratados, el tratado secreto, el tratado de 1874 y el tratado del año 1876, ¿cierto? Por esos límites del paralelo 24, el 23 y el 25 son a compartida, ¿ya? Y la pregunta número 2, analiza la interpretación boliviana respecto del periodo previo a la guerra y compáralo con la interpretación chilena expuesta en el texto, ¿ya? Acá nos da a conocer la visión boliviana y también qué pensaban los chilenos en torno a la guerra, ¿ya? Quiero que lo lean y que lo respondan, ¿ya? Esto es muy importante porque en la prueba, también doy un pequeño spoiler, un adelanto, un tráiler, en la prueba van a ver visiones en torno a la Guerra del Pacífico, ¿ya? No quiero que solamente se queden con la nuestra, sino que puedan analizar diferentes visiones en torno al mismo proceso. Puede ser pregunta de audio, a lo mejor un cuadro comparativo o alguna pregunta de desarrollo, ¿ya? Acá les dejo la otra visión, pues, la visión nuestra, ¿ya? La visión de los empresarios, la política y los orígenes de la Guerra del Pacífico en el ámbito chileno, ¿ya? Y cómo era importante el norte para la oligarquía. Recordemos que la oligarquía, la élite, gobernaba Chile, las clases altas. Quiero que lean también esto, que no es tan largo, ¿ya? La interpretación chilena y que me responda a las dos preguntas que están a continuación. ¿Cuál fue el papel de la oligarquía chilena en los inicios de la confrontación bélica con Bolivia? ¿Fue importante la oligarquía? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién cree que promovió? Vamos de nuevo. ¿Quién crees que promovió este avance chileno a Bolivia? ¿Fue el pueblo, los sectores rurales, medios o fue las grandes empresas? El Estado, ¿ya? 2. ¿Por qué afirma que lo que se jugó en la guerra fue la vigencia de la nación como fue estructurada desde el año 1830? Aquí nos da a conocer algo muy importante, ¿ya? Nos dice que el conflicto fue tan relevante que nuestra constitución, nuestro Estado estuvo en jaque y lo da a entender acá, ¿ya? Lean y respondan estas dos preguntas. ¿Vamos bien? Los dedos para arriba. Martín, bien. Félix, bien. Benjamín Núñez, bien. Ya. Diego también. Ya, antes de avanzar a la siguiente diapositiva, nos quedan 4 minutos y hasta la última diapo para cambiar a la siguiente reunión, 10 minutos más y terminamos la clase. Ya. ¿Chile ganó o perdió? Ganó. Ya. ¿Por qué creen que ganó Chile si Chile era solamente un país contra dos? ¿Qué habrá favorecido el triunfo chileno? Bolivia no Chile, estaba Chile fue inteligente. establemente. Vamos de nuevo. Uno, no escuché los dos al mismo tiempo. Bolivia no estaba establemente en sí. Ya. Ya, problema boliviano de estabilidad. Ya, uno. ¿Qué más puede ser? Profe, también es que Chile, si no recuerdo, fue inteligente en la guerra. Bien, Vicente, ¿te estás acordando del año pasado? Sí. Profe, Sí, ya. La inteligencia chilena. Ya, Profe. 2. Dime. es que Perú y Bolivia eran países inestables políticamente, así que no estaban preparados para la guerra. Ya, también un problema estructural peruano-boliviano. Además, profe, Dime. también podría ser el modelo militar. Ya, también el modelo militar boliviano, peruano en relación con el chileno. Ujú. Sin contar la preparación para la guerra. Ya. Bien, sí, puede ser.
Todo lo que me acaban de comentar efectivamente es correcto, ¿ya? Eso me gusta mucho, me alegro por eso, ya es correcto. Ahora voy a terminar la reunión, van a volver a entrar al mismo link y vamos a terminar las últimas 4 diapositivas que nos quedan y vamos a responder por qué Chile ganó la guerra, ¿ya? Ya, profe. Ya. Bueno, profe.